Bien, vamos con la siguiente noticia que es buena para el país, pero que mucha gente no sabe qué significa. Bien, por primera vez en 14 años, Argentina registró superávits gemelos. ¿Ok? Esta situación responde a un drástico ajuste del gasto público, la reducción del déficit fiscal y una mejora en la balanza comercial, impulsada por mayores exportaciones y una contracción de las importaciones. Esto puede sonar confuso, pero ahora vamos a desarrollar bien qué significa superávit gemelo, porque uno siempre por ahí escuchó superávit fiscal, déficit fiscal, pero nunca se había escuchado superávits gemelos, o por lo menos en el lenguaje coloquial no está muy instalado. Así que vamos a explicar bien de qué se trata al terminar esta noticia. Según datos recopilados por el Centro de Investigación del Ciclo Económico CISEC, en 2024 Argentina alcanzó superávits gemelos por primera vez en 14 años. En términos históricos, la última vez que nuestro país registró la combinación de un resultado financiero positivo junto con una balanza comercial superavitaria fue en 2010. Y este hecho únicamente se observó en 8 de los últimos 31 años. ¿Ok? Con ese dato como punto de partida, la Bolsa de Comercio de Rosario, o sea, BCR, elaboró un informe explicando el escenario que condujo a esta situación. En ese contexto, destacaron que la asunción de un nuevo gobierno en diciembre de 2023 marcó un abrupto cambio en la política económica de Argentina. Con el foco puesto en detener la emisión monetaria para combatir la inflación, que llegó a situarse en más del 25% mensual, o sea, una locura. En diciembre de aquel año comenzó un proceso de saneamiento de las cuentas públicas para lograr el equilibrio fiscal. Para que tomemos dimensión de lo que es un 25% de inflación mensual, para este año el gobierno estima que va a haber alrededor de un 25% de inflación anual, o sea que en 2025 va a haber un 25% de inflación. Y el año pasado tuvimos un 25% de inflación mensual. O sea, no existe en el mundo un país que tenga 25% de inflación mensual. Una total locura la que estábamos viviendo el año pasado. Y la noticia continúa así. Como resultado de este proceso indicaron: Argentina logró en 2024 el primer superávit fiscal primario en más de una década, por un valor superior de 13.700 millones, medido en pesos constantes de 2004. Este resultado en las cuentas públicas emerge como el más elevado desde el año 2008 y marca una importante recuperación luego de registrarse un déficit fiscal por 17.800 millones en 2023. Asimismo, analizando el resultado financiero, es decir, aquel que incluye el pago de intereses de la deuda pública, se advierte que en 2024 se alcanzó un superávit financiero mayor a 2.700 millones, siendo el primer resultado positivo desde 2010 y el más elevado desde 2008. Previamente, en 2023, se había registrado un resultado negativo por un valor de 30.700 millones de pesos. La evolución de las cuentas públicas, y ahora vamos a ir a los conceptos directamente para ver de qué se trata el superávit gemelo. Si se analiza la información mensual de las cuentas públicas, se advierte que casi en la totalidad de los meses de 2024 se registraron resultados superavitarios y esta situación contrasta enormemente con el panorama de 2023, cuando se evidenciaron déficits primario y financiero en todos los meses del año. Mencionaron desde la BCR. Ahí tenemos el gráfico con la evolución mensual del resultado primario y financiero en Argentina en 2024. Por el contrario, en 2024, únicamente en 2 meses se observaron cuentas en negativo. En julio, cuando a pesar de lograrse un superávit primario, se evidenció un déficit financiero por 675 millones, debido principalmente a la carga de intereses de la deuda pública que operó durante ese mes.
y en diciembre, cuando tanto el resultado fiscal como el financiero se ubicaron en terreno negativo por 1.250 millones y 1.500 millones respectivamente. En este último caso, este resultado responde a un aumento estacional en el gasto público relacionado fundamentalmente al pago de aguinaldos y asignaciones extraordinarias, explicaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario. Bien, ingresos versus egresos. Llevando la mirada al interior de las cuentas públicas, se advierte que el ingreso total del Estado Nacional Argentino registró una caída real del 5,6% durante 2024, explicado por una disminución en la recaudación nacional total. Los expertos asociaron esta recaudación con el menor nivel de actividad económica a causa de la recesión, finalizada en marzo de 2024. Bien, resumieron que la mayor parte de la merma interanual en la recaudación nacional se explica por una menor recaudación del IVA, impuesto a las ganancias, y aportes y contribuciones a la seguridad social, que fue parcialmente compensada por una mayor recaudación del impuesto país y derechos de exportación. Ahora bien, en el escenario de menor recaudación se necesitaba una fuerte caída del gasto para que las cuentas fueran superavitarias. Efectivamente, el gasto primario sufrió una contracción marcadamente superior al ingreso, ubicándose más del 27% por debajo del año anterior. Bien, apuntaron que en este caso se puede realizar una distinción entre dos categorías. Por un lado, el gasto corriente, entendido como aquellas erogaciones necesarias para el funcionamiento diario del sector público que no incrementan el patrimonio del Estado. Y por otro lado, el gasto de capital, que representa la inversión que realiza el Estado, la cual genera un incremento en el patrimonio público o en su capacidad instalada de producción. ¿Okay? Acá tenemos otro gráfico más con el gasto corriente y el gasto de capital. Gasto de capital, gasto corriente. Menos 77,2%, menos 22,9%. Es decir, se redujo el gasto. Bien, desglosando por categoría, se observa que el gasto corriente registró una caída interanual en términos reales del 23%, mientras que el gasto de capital marcó una reducción de más del 77% respecto al año anterior, relacionado principalmente con el freno de la obra pública. De hecho, el gasto corriente en pesos constantes resultó el más bajo desde 2008 y el gasto de capital se situó en un mínimo desde 2002, siendo el segundo más bajo del que se tiene registro desde 1993. Como consecuencia, el gasto corriente, que en los últimos 30 años representó en promedio el 90% del gasto primario total, tuvo una participación del 97% en 2024. Vamos con la última parte de la noticia y vamos a los conceptos que para mí es lo más importante de todo el video, llevarse una instrucción o un conocimiento nuevo. Balanza comercial positiva. En paralelo a la mejora de las cuentas fiscales, el sector externo también tuvo un gran desempeño durante el último año. Según datos de la CISEC, Argentina logró un superávit comercial por más de 11.300 millones en 2024, medido en dólares constantes de 2004. Este volumen resulta el más elevado desde 2019 y marca una importante recuperación luego de registrarse un déficit comercial por 4.300 millones de dólares durante el año previo. Esta notable mejora en la balanza comercial es explicada tanto por un aumento de las exportaciones como por una fuerte contracción de las importaciones. Bien, más exportaciones y una contracción de las importaciones. Bien, vamos a explicar bien qué son estos conceptos de superávit y superávit gemelos. Bien. Superávit gemelos. A prestar atención. Este concepto hace referencia a una situación en la que una economía experimenta simultáneamente
estos dos conceptos. Uno es superávit fiscal y el otro es superávit en la balanza de pagos. Bien. ¿Qué significa superávit fiscal? Que esto lo escuchamos seguido en los noticieros, en los informes o en el gobierno que dice, estamos teniendo superávit fiscal y vamos a tener superávit fiscal. ¿Pero qué es esto? Bueno, vamos a explicarlo. Esto ocurre cuando el Estado gasta menos de lo que recauda. ¿Ok? Hasta ahí. Es decir, ingresa más dinero del que sale. O sea, gasta menos del que recauda. Como lo que tiene que tener alguien en su vida o en su casa. En su casa familiar tiene que ganar más de lo que gasta. Nunca tiene que gastar más de lo que gana. ¿Ok? Y uno puede decir, che, pero ¿cómo voy a gastar más de lo que gano? Eso es imposible. Si yo gano $500, no puedo gastar más de $500. Y bueno, ahí hay un error porque sí se puede gastar más de lo que uno recauda. Para eso existen las deudas. Y la deuda más fácil de contraer es la tarjeta de crédito. ¿Okay? Si yo gano $500 al mes, este mes me entraron $500 y yo me gasto $500, esos mismos $500 que me entran en billete, voy y los gasto y me quedo sin dinero, ¿qué hago? Voy a pedir deuda, agarro la tarjeta de crédito y digo, bueno, lo que reste del mes voy a comprar comida o lo que sea, mis gastos con tarjeta de crédito. Y me gasté en tarjeta de crédito $200. ¿Bien? O sea, yo estoy ganando por mes $500 y este mes me gasté $700. Si bien no lo pagué todavía, lo voy a pagar el mes que viene, pero ya el mes que viene arranco con $200 abajo. Si yo venía gastando $500 por mes, ahora el mes que viene, si sigo esta regla, voy a estar gastando $700. ¿Ok? Voy a estar pagando $700, que son los 500 que gasto siempre, más los $200 que me gasté del mes anterior. Y hay que sumarle si me gasto otra vez $200. Estaría pateando una deuda de vuelta para adelante. Así que se puede gastar más de lo que se recauda. Así que ojo con las tarjetas de crédito. Siempre utilizarla conscientemente con dinero que tengamos. Se recomienda siempre usar efectivo o, si usamos tarjeta, que sea de débito para utilizar la plata que tenemos. Porque utilizar tarjeta de crédito es utilizar dinero que no tenemos. ¿Okay? Porque es muy lindo todo. Yo gasto $200 y los voy a tener el mes que viene. No sabés. Mirá si te quedás sin trabajo, si tenés que pagar por emergencia algo equivalente a ese monto y después no lo podés pagar. Nunca se sabe. Siempre hay que utilizar el dinero que uno tiene. La única forma recomendable para usar la tarjeta de crédito es que pospongamos el gasto de algo, pero en una sola cuota. Es decir, por ejemplo, estamos a 15 de febrero, supónganse. Y digo, quiero comprar esta, no sé, quiero comprar una mesa de luz que me hace falta. ¿Bien? Y me sale $50. ¿Ok? Digo, che, yo tengo los $50 en mano. ¿Qué hago? ¿Los pago o pongo tarjeta de crédito? ¿Por qué? Porque yo pongo tarjeta de crédito, pospongo el pago 15 días más. Y esos $50 que tengo, los puedo utilizar para invertir, por ejemplo. Entonces, si yo en esos 15 días le puedo sacar un 1%, un 2%, le estoy ganando plata a esos $50. Entonces, me estoy aprovechando de la tarjeta de crédito para ganar dinero. En ese caso está bien hacerlo. Lo que no podemos hacer es, che, no tengo dinero, igual voy a comprar, total veo cómo lo pago. No, eso está mal. Así que una de las formas para usar la tarjeta de crédito es esa. El resto de los días que me quedan para pagar la tarjeta, la invierto. Entonces termino ganando dinero utilizando la deuda a mi favor. Eso también le podemos llamar deuda buena. Pues nosotros tenemos en finanzas algo que se llama deuda buena y deuda mala. ¿Nos dicen que siempre la deuda es mala? Bueno, hay una forma de que la deuda no sea mala. Por ejemplo, si yo me endeudo para comprar un televisor, un celular, una consola de videojuegos, me estoy endeudando para algo que no es vitalmente necesario.
¿ok? Y que encima no me va a generar ninguna ganancia, ningún rédito. Eso es deuda mala, porque me estoy generando una deuda con plata que no tengo para darme un gusto que quiero hoy en día. Bien, esa es la deuda mala. Es la que te saca dinero y nada más. Y la deuda buena puede ser, por ejemplo, yo tengo un negocio de costura, por ejemplo. Tengo un negocio de costura y tengo solo una máquina de coser. ¿Ok? Entonces está laburando mi negocio con una máquina de coser. Yo quiero hacer crecer mi negocio. Y para eso necesito otra máquina de coser. ¿Ok? Pero no tengo el dinero para comprar esa máquina de coser. Y voy y uso la tarjeta de crédito. Ya sea en un pago, en cuotas, lo que sea. Supóngase que lo hago en 6 cuotas. Porque si yo hoy lo querría pagar, no lo puedo pagar. Pero si lo saco en 6 cuotas, sí lo podría pagar. Entonces voy, compro la máquina de coser, me la dan en el momento y yo recién voy a tener que pagar a fin de mes y durante 6 meses menos las cuotas. ¿Ok? Entra mi máquina de coser y ya me empieza a generar ganancia porque la pongo a trabajar. ¿Ok? Entonces, esa máquina se está pagando a sí misma y yo estoy haciendo crecer mi negocio. Cuando termine de pagar esas 6 cuotas con la plata que me está generando esa máquina de coser, ya tengo la máquina de coser paga, que prácticamente no me salió nada porque la puse a laburar, me generó ganancia, y desde ahora todo eso va a ser ganancia. Entonces eso es deuda buena. Adquirir un elemento, un activo que me empiece a dar ganancia, que primero se pague a sí misma, o sea, la máquina de coser la pagué con lo que me dio de ganancia, y después ya me queda ganancia para los siguientes meses, porque eso me hace crecer el negocio. Así que he explicado en resumen eso es deuda buena y deuda mala. Así que, desviándonos del tema, seguimos. Entonces, superávit ocurre cuando el Estado gasta menos de lo que recauda. ¿Ok? Lo acabo de explicar bien detallado recién. Generando así un saldo positivo en las cuentas públicas. Caso contrario, si el Estado gastara más de lo que recauda, habría un déficit fiscal. ¿Ok? Gana más de lo que gasta. Eso es superávit fiscal. Bien, y superávit en la balanza de pagos sucede cuando un país tiene mayor entrada que salida de divisas. Esto puede darse a través de un superávit en la cuenta corriente al exportar más bienes y servicios de lo que importa, o cuando el país recibe más transferencias como remesas de las que envía. También puede originarse en las cuentas de capital cuando las inversiones o préstamos externos que reciben superan las inversiones en el exterior. Es decir, para que sea superávit gemelo se tienen que dar estos dos conceptos: superávit fiscal y superávit en la balanza de pagos. Así que esta es la buena noticia para Argentina, de que por primera vez en 14 años Argentina registra superávit gemelos. Así que bien por el país y esperemos que continúe por este sendero que aparentemente vamos muy bien. Así que nada, si te gusta este tipo de noticias, suscríbete, dale me gusta y compartilo. Y seguimos con noticias. Bien, estos cierres son para que después los pueda cortar y aprovecharme del vivo para hacer varios videos. ¿Okay? Después los corto y lo hago por partes para que uno no tenga que entrar al video y ver todo el video para ver cada noticia. Me tomo el trabajo de cortarlo, segmentarlo, capitularlo y subirlo para que las noticias queden individualmente y uno se tenga que fumar 1 hora o 2 horas de vivo. ¿Okay? Bien, quiero seguir con una noticia más. ¿Qué es esta? Se estaba hablando de que había atraso cambiario y que no había superávit fiscal, y entonces salió el presidente a otra vez reasegurarlo. ¿Ok? Así que Milei asegura que no hay atraso cambiario y destaca el superávit fiscal. El presidente Javier Milei defendió el nivel de la moneda estadounidense, asegurando que no está atrasado. Destacó que Argentina presenta superávit fiscal y financiero por primera vez en su historia y criticó las demandas de devaluación. Y ahí está el señor Milei con su billete de $100. Afirmó que de ninguna manera el dólar está atrasado. Durante una entrevista en A24, el jefe de Estado resaltó la situación económica actual,
donde destaca un superávit fiscal y financiero sin precedentes en la historia argentina. Durante su discurso subrayó que en este contexto el valor del dólar es razonable en comparación con las condiciones del país. En respuesta a diversas voces que piden una devaluación de la moneda, Milei se pronunció claramente y dijo: el dólar de ninguna manera está caro, no hay atraso cambiario, repito, el dólar de ninguna manera está caro y no hay atraso cambiario. Para el que esté especulando que con el atraso cambiario, el presidente le asegura que no hay. Uno puede creer o no. Si uno le cree, bueno, puede empezar a invertir o operar a favor, y el que no le cree no va a hacer nada. Este comentario surge en medio del debate sobre el tipo de cambio y las consecuencias que esto podría traer para la economía. Reveló que el gobierno ha logrado reducir la deuda externa en más de 30.000 millones de dólares. No escatimó en críticas hacia el ex ministro de Economía, Cavallo, que está todo mal con Cavallo, parece. Le dijo impresentable y reafirmando su postura de no considerar la devaluación como una opción. Expresó que la economía argentina hoy está mostrando un proceso de expansión fuertísimo, enfatizando la dirección positiva en la que se encuentra el país. También cargó contra algunos economistas y políticos que advierten sobre un aparente retraso cambiario, señalando que existe desinformación en las discusiones económicas. Quienes dicen que hay atraso cambiario, dijo, son bastante brutos, por decirlo de una manera educada. Yo creo que si no fuera presidente usaría palabras mucho más fuertes. En cuanto a las políticas monetarias, explicó que no se relacionan con el déficit fiscal, ya que su gobierno no emite dinero que luego deba ser esterilizado. Milei argumentó que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por la oferta de dinero. Y resaltó que el actual contexto genera una baja en el requerimiento de dólares. Y por último explicó que la Argentina presenta un bajo nivel de monetización de base, por lo cual en condiciones de estabilización normales debería llevar a un fortalecimiento del peso. Por último dijo, el peso se está fortaleciendo porque usted no tenía demanda de dinero, concluyó. Así que hasta ahí la noticia de que no hay atraso cambiario y de que no va a haber una devaluación como muchos economistas y políticos están demandando, de que no hay superávit fiscal, o sea que hay déficit fiscal, que hay atraso cambiario y que es necesaria una devaluación. Así que salió a responder el presidente de que todo esto no es real y no estamos necesitando ninguna devaluación y que no hay atraso cambiario. Bien, vamos a ir con un par de noticias más